No es fácil de pronto que llegue a la cúpula máxima de la justicia en La Rioja, pero es como que en los últimos tiempos nos estamos despertando o estamos tratando de hacer valer los derechos que tenemos. No tan solo los transeúntes de la calle, la gente común, sino respetando la propia actividad que cada uno tiene. Me refiero a que si sos un ingeniero y tenés un protocolo que respetar, lo tenés que respetar porque si no te castigan. Si sos un arquitecto y no cumplís con los protocolos de la profesión, o un médico, también la propia profesión te castiga. Pero en La Rioja estamos en los últimos tiempos un poco sorprendidos por la cantidad y la actividad jurídica en contra de irregularidades que los propios colegas abogados practican y también en contra de los magistrados, que creo que este es el hecho más duro, más increíble, pero hay que entender, hay que comprender y hay que justificar el porqué. Saludo a la doctora Marianela Flores Díaz. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jorge Ocampo la saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, Jorge, un gusto y gracias por la comunicación. Al contrario, de lo que decía yo antes de llegar a esta nota, doctora, tiene que ver con lo que, no digo que está de moda, pero sí creo que estamos aprendiendo a respetar y a que cada uno de los funcionarios tenga el cargo que tenga, respete la normativa de cada uno. Un arquitecto, un ingeniero, un odontólogo, un oculista, quien no cumpla con su propio protocolo, deberá ser castigado o como mínimo sancionado. En el caso particular suyo, el cómo y el porqué de esta denuncia ante el Superior Tribunal. Bueno, la verdad que es bastante largo y engorroso porque las atrocidades denunciadas son tan grandes que me voy a tomar unos minutitos Sí, para sintetizar el porqué y de qué es lo que origina la denuncia que presentamos en el día de ayer. La semana pasada, no sé si todos y todas quienes escuchan lo recordarán, la doctora Masuccelli presentó una recusación ante el Consejo de la Magistratura sí. para recusar a la doctora Edith Agüero y a otra jueza más porque no se encontraban en condiciones de juzgarla a ella como integrantes del jury de enjuiciamiento, ¿no? Bien. Por los hechos de irregularidades de la doctora Masuccelli, que a estas alturas ya son de total y público conocimiento. Entre las razones que la doctora Masuccelli expone en ese escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura, fundamenta que la recusa a la doctora Edith Agüero porque eran pero tan amigas que la doctora Edith Agüero le pedía favores con varias causas, ¿no? Esto, lo que estoy diciendo es en la literalidad del escrito de la doctora Masuccelli al Consejo de la Magistratura, ¿no? Bien. Entonces, que eran tan amigas, pero tan amigas que la doctora Edith Agüero le pedía favores a la doctora Masuccelli. Y entre las causas que detalla que la doctora Edith Agüero pedía favores, detalla una causa con la carátula Kowaleski, que es mi clienta. Porque, y expone el motivo la doctora Masuccelli en ese escrito, porque el deudor alimentario, el demandado alimentario de esa causa es el sobrino de la doctora Edith Agüero. ¿Mm? Bien. A todo esto, más allá de los efectos jurídicos que pueda tener la recusación de la doctora Masuccelli, cuando yo tomo conocimiento de eso, digo, ¿cómo? Pará. O sea que si la doctora Edith Agüero pedía favores de ese expediente, hay un tráfico de influencias. Si pedía favores en el expediente de su sobrino. Y casualmente, lo que dice la doctora Masuccelli se puede probar. ¿Por qué? Porque en esta causa es una causa civil de demanda de alimentos y filiación, en la cual creo y espero que sea la única causa civil en la provincia de La Rioja donde en 5 años los distintos jueces intervinientes jamás fijaron la cuota conforme a los criterios legales. Es decir, que hace 5 años
una nena no tiene el plato de comida garantizado porque el deudor alimentario, es decir, su papá, el papá de la nena, es sobrino de una de las juezas de la Cámara Criminal. Nosotros, con mi clienta, presentamos 10 acciones, escuchen esto, 10 acciones judiciales para que hagan efectivo el cumplimiento de los alimentos al sobrino de la doctora Edith Agüero, 10. Entre ellos, una medida cautelar de salud, porque la nena es una nena que tiene una enfermedad crónica y necesita medicamentos. Nunca me los hicieron al lugar. Nunca, nunca. 5 años, ¿eh? Ni 3 días, ni 2 meses, 5 años. El reclamo va directamente sobre la persona. Verdaderos motivos, ¿no? Doctora, el reclamo está orientado sobre la persona de quien no cumplía, sobre el reclamo de la influencia para no castigar y cuál era la cobertura médica que tenía esta criatura, que también me imagino que debe ser pasible de que sea demandada si es que no cumple. Ninguna. Es más, les digo una cosa, en la medida cautelar, escuchen el nivel de bajeza a la que llega el tráfico de influencia de todos los magistrados involucrados, porque también tengo que decir que no solamente denuncié a la doctora Edith Agüero, denuncié al doctor Ortiz Juárez, que había tenido esa causa civil antes de la doctora Mazzucchelli. Esta causa llega a la doctora Mazzucchelli porque yo recuso por todas las irregularidades al doctor Ortiz Juárez, que también está denunciado, ayer también fue denunciado. Porque si le pedía favores a la doctora Mazzucchelli, y se puede presumir que también le pedía al doctor Ortiz Juárez, que yo los recusé oportunamente, y que es más, en un momento, mire el nivel de irregularidades y de bajeza, llegaron a querer destruir y hacer que se perdía el expediente, ¿no? Y me ordenaron el secuestro del expediente a mi estudio cuando lo tenían ellos, que yo, en ese momento, y quiero agradecer a Radio Fénix, salí en vivo por Radio Fénix denunciándole al Tribunal Superior de Justicia las irregularidades y que por favor la terminara, básicamente así. Gracias a Radio Fénix que en ese momento me cubrió ese pedido. Esto yo lo denuncié en Radio Fénix en el año 2020. O sea, sí. Esto venía pasando hace rato. Doctora, sí. Hay una larga lista de gente que cae en esta denuncia y una larga lista de funciones incumplidas. Y creo que acá lo considero de que el principal problema es de que el funcionario o los funcionarios, no tan solo judiciales, de un montón de designaciones especiales en la administración pública, funcionan por el título o el crédito que otorga el cargo y no con la verdadera ejecución de responsabilidad que tiene en su protocolo y en su forma de actuar. ¿Estoy errado en el concepto? No, totalmente, totalmente. Yo creo que al margen de la gravedad de los hechos, creo que a muchos integrantes del Poder Judicial de la provincia les queda muy grande el lugar que ocupan, porque la verdad que una jueza de una cámara criminal que salga a pasillar por tribunales a pedir el favor para que su sobrino no pague la cuota, no solo es una cuestión delictiva, sino que además le queda bastante grande el cargo de la magistratura, ¿no?, que reviste. Entonces, estas cosas no pueden seguir pasando. Quiero agregarte una cosa más, que también denunciamos por el incumplimiento de los deberes de funcionario público al asesor de menores, que mientras que el expediente se cajoneaba, mientras rechazaban las medidas cautelares, no sé si dormía la siesta o a qué se dedicaba. No sé a qué se dedicaba. No es la primera denuncia que ese asesor de menores tiene por no garantizar los derechos de los niños y de las niñas. Acá, en medio de una crisis económica, hace 5 años que una nena viene esperando que le pongan un plato de comida y que por la cadena de favores que tienen todos, no lo hicieron. No obstante, te quiero contar esto, no obstante, con la barbaridad que hicieron con el expediente civil, continuó la doctora Edith Agüero, continuó. Y que esto es lo que más grave hace a esta situación. Y es que le inician una causa penal a la mamá que reclamaba la cuota, escuchen esto. Le inician una causa penal y el doctor Barría la imputa a la madre de la niña por reclamar la cuota bajo el delito de falsa denuncia, entre comillas, digo. No solamente le imputan, sino que la procesan, elevan la causa a juicio.
Elevan la causa a juicio Sí. por el delito de falsa denuncia a una madre que reclama la cuota alimentaria. Es increíble esto. Y esperen, esperen, que puede haber más. Como dice el otro periodista, puede haber más. ¿Sabe cuál? En tu caso, vos sos un periodista que sabe muchísimo de judiciales y sabés cuánto tiene que probar la justicia con elementos probatorios para elevar una causa a juicio y para procesar a una persona. Tiene que haber elementos muy contundentes. Contundente, ¿Saben sí. cuál es el elemento para procesar a una mujer y mandarla a juicio y quererla incriminar por denunciar al deudor alimentario? El testimonio, escuchen esta, el testimonio del sobrino de la jueza Edith Agüero diciendo sí, ella me denunció, yo sí pago. Y el proceso civil en el que consta que hay 10 acciones judiciales con las que el tipo no paga lo que corresponde y que encima está sospechado de tráfico de influencias, ese expediente civil. El juez de menores hizo caso omiso a la causa, no le dio la respuesta que merecía, porque En él es el primer. te cuento, en la cuestión civil de alimentos y las cuestiones de la niña, estaba de juez el doctor Ortiz Juárez y después la doctora Masuchelli, que le terminan así, sorteando esta causa a la doctora Masuchelli, que termina como jueza ella porque el doctor Ortiz Juárez, ante tantas irregularidades, se tiene que inhibir. Ahora, la causa penal, Barría imputó a una mujer, la procesó y elevó la causa a juicio. Y esperen, cuando se eleva la causa a juicio, apelo esa resolución y la recuso a la doctora Edith Agüero, porque ya la doctora Edith Agüero estaba de jueza criminal de la causa del sobrino. Y Me cajonean la recusación y las pruebas que yo acompaño para demostrar que la doctora Edith Agüero era tía del denunciante y del querellante en esa causa penal armada en contra de mi clienta, me ordenan la destrucción de la prueba. Yo te quiero preguntar a vos, un periodista con tanta experiencia judicial, ¿cuándo viste vos que ordenaron una resolución la destrucción de la prueba? No, la prueba es lo último. Primero que no se destruye, se archiva, porque siempre en algún momento se Tengo puede. la cédula firmada de puño y letra que ordenan la destrucción. Doctora, ¿en qué momento vos solicitás también la participación de la doctora Masuchelli como testigo? El, lo, a ver, Y la hay segunda, perdón, cuatro, y la segunda pregunta, en el mismo tenor de la segunda pregunta, ¿la doctora Masuchelli puede participar está procesada, no está condenada, ni mucho menos todavía, pero ella sí puede participar como testigo? y debería, es la testigo de un hecho delictivo, tiene que ir a testificar. Eso es lo que yo he pedido. Y si no van a hacer lugar ese testimonio, deberán en principio argumentar quienes resuelvan por qué. ¿Por qué? Para mí, Masuchelli es una testigo fundamental en el delito de tráfico de influencia de varios jueces, sobre todo de la doctora Edith Agüero, principalmente sobre ella, que es a la que ella endilga estos pedidos en su escrito. ¿Mm? Ayer se presentó dos cosas. La denuncia penal a todos los jueces y funcionarios intervinientes. La denuncia a la superintendencia del Tribunal Superior de Justicia por todas estas irregularidades de los magistrados y magistradas. Y además se presentó una medida cautelar en la causa civil para pedir que ordenen los alimentos urgentes, urgentes. Hace 5 años que esa nena espera que resuelvan lo que corresponde. ¿Cuántos años tiene la criatura? Cuando este proceso inició 5 años y ya tiene 10 años. ¿Te parece a vos? 10 años, sin resolver. Considero que, bueno, en este camino, en este derrotero, debe haber varias fallas en el comienzo, por lo que no funcionó el verdadero protocolo de acudir a la asistencia alimentaria fundamentalmente, educacional, me imagino que debe estar en el mismo tenor de ausencia, y para que haya tanta gente responsable en el camino. ¿Cuál es el verdadero motivo que cree usted, doctora, que puede ser por qué tanta negativa? ¿Hay algún nombre Ya, ahí político? está. ¿Hay... Esto que me preguntás, fíjate vos, es creo que el nudo de todo esta serie de corrupciones.
Si en cualquier causa de alimentos, cualquier juez en el primer decreto fija alimentos y durante 5 años no fijaron alimentos, y viene una magistrada y dice, bueno, sí, se pedía favores sobre ese expediente, y eso condice con una serie de irregularidades, y esto entiende a presuponer que hay un delito de tráfico de influencias. Ahora, esto que vos decís es muy importante, porque los dichos y las manifestaciones de la doctora Mazzucchelli se cotejan y coinciden con documentación y prueba contundente acerca de que, primero, por ejemplo, que la causa penal no tenía elementos suficientes para procesar a una mujer. Y segundo, que la causa civil de alimentos, en donde cualquier juez con 2 dedos de frente, en la primera de cambio, ordenan los alimentos, ¿no? Y no Sí, lo sí. hicieron ante tantas acciones, y bueno, hace presuponer que por lo menos algo sospechoso estuvo pasando. Y ahí sí coincide con lo que dice la doctora Mazzucchelli. ¿Hablaste vos con la doctora Mazzucchelli para que pudiera asumir el rol de testigo? No, no, porque la doctora Mazzucchelli está propuesta como testigo en una causa penal. Yo no tengo nada que hablar con la doctora Mazzucchelli y no quisiera intervenir más que diga la verdad de las cosas. Y ¿Fue notificada de esta de participación? hecho, nunca tuve contacto con la doctora Mazzucchelli, bajo ningún aspecto. Doctora, se dictó la notificación para que ella participara. Me queda la Mira, duda sobre. te soy sincera, desde ayer que se presentaron todas las medidas, hay un silencio total, total. Porque además, la mujer, la mamá de la nena, iba a ser enjuiciada el día 12 de junio, o sea, la semana que viene, por este delito y esta causa penal irregular y este proceso irregular que armaron entre todos y entre varios jueces. Entonces, se suspendió, presenté también ayer el pedido de suspensión de la audiencia, diciendo que ese juicio de mínima está sospechado por todas las irregularidades que acarrea, y no he tenido hasta el día de hoy ningún tipo de respuesta, ni en la causa civil, ni si se le ha dado curso a la denuncia penal en contra de todos los magistrados y funcionarios públicos, ni he tenido ningún tipo de notificación en el expediente penal suspendiendo la audiencia. Acá me imagino que esto tiene una doble función. Primero, el esclarecimiento del cómo y el por qué una niña no tenga el derecho adjudicado por su edad, por su situación. Segundo, creo que el Tribunal Superior ya debería estar tomando cartas en el asunto, deslindando y de pronto también acusando a quienes sean pasibles de esta acusación. Porque lo que usted acaba de decir, doctora, es muy grave. Es muy duro que una niña de tan solo 10 años hoy hace 5 que no tiene el derecho reconocido de lo que le corresponde. Por eso digo, al no conocer a fondo todo esto, a mí me queda saber, quiero conocer el núcleo de esta situación. El Bueno, núcleo, es el lo que núcleo, nosotras también queremos saber. Es más, te digo más. El deudor alimentario se ha favorecido de este presunto tráfico se de puede saber, influencias no sé si porque, corresponde decirlo, ¿cómo? no sé si corresponde decir quién es el deudor alimentario. No, de hecho tampoco es muy difícil porque tiene el mismo apellido de la jueza, les quiero decir que no hay como hallarle. Ojo, ¿eh? Tiene el mismo apellido de la jueza. Tampoco es que es algo que no podamos Está descifrar. bien, está bien, está bien. Está bien. Pero les quiero decir con esto que hoy el demandado alimentario, el sobrino de la jueza, paga una cuota siendo gendarme con los sueldos que tiene el personal de gendarmería. A veces son funcionarios públicos, ojo con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Paga una cuota de 40.000 pesos miserables, cuando quiere, como puede. No, lo que me llama la atención es que los abogados de esta parte no han salido a decir nada, porque saben que hay un silencio, la verdad, que no tienen dadas las condiciones de que salga ninguno a defenderse de lo que han hecho. No tienen. Y yo quiero, no sé, esto lo quería conversar con vos, a ver cuál es tu opinión, pero para quienes trabajamos como operadores de justicia, como abogados y como abogadas, ¿cuánto nos demoran las causas? ¿Cuánto se demoran para que salga un decreto? ¿Cuánto las personas y los ciudadanos y ciudadanas tienen que esperar para que eso suceda? ¿No? Yo Sin embargo, considero, para los casos de ellos son bastante expeditivos.
Bueno, yo considero que La Rioja tiene un gran defecto y un gran problema, que todo está enteramente politizado, todo se depende de la política y no, ni de un código, ni de un reglamento, ni de un libro, ni de un decreto, todo depende de la política. Lamentablemente, este es uno de los tantos casos que se conocen, producto de la influencia política y no del verdadero dictamen, reglamento y origen de las causas que tengo que consultarlos con el código, no con un hecho político. Y La Rioja está envuelta en esto, por eso nos está pasando todo esto. Yo vivo reclamando. Hoy, un ejemplo, tal vez no tenga nada que ver, pero sí el resultado creo que sí me lleva. Una diputada le rompen el vidrio y a las 2 cuadras lo encuentran a los tipos. Y a cualquier cristiano riojano le chorean lo que quieren robar y nadie encuentra nada. ¿Por qué? Porque está bajo la órbita política. Lamentablemente, la justicia también creo que está en el mismo sentido. Por ahí hay salvaciones, hay gente que no que respeta y Sí, que hay se gente hace muy respetar. valiosa también, sí, hay que decirlo. Y es válido que lo defendamos aquellos que hacen respetar la justicia como tiene que ser. Ahora, cuando vos de pronto te encontrás con ciertas actitudes beneficiadas, bendecidas por la política, es muy difícil que podamos avanzar, pero no hay que callarse. Nosotros Es más, yo le llamo a esta casa la cámara quinta, porque las cosas que a veces se ventilan obligan a que alguien tome cartas en el asunto. Yo lo bauticé cámara quinta, Félix. mira, te quería comentar inclusive que la semana pasada, en semanas anteriores, perdón, apenas se dio a conocer los graves hechos que se le imputan a la doctora Mazzucchelli, con el video y demás, salieron de manera inmediata a apartarla preventivamente de su cargo. Llevamos 48 horas esperando que tomen una determinación sobre la doctora, por lo menos sobre la doctora Edith Agüero, con elementos tan contundentes como ese video. ¿Por qué? Porque son más contundentes todavía. Te explico por qué. Porque son 2 expedientes y todas las irregularidades que han hecho las han puesto de puño y letra, con firma, con sello en los expedientes. Tiene la misma calidad de documentación que respalda las irregularidades de la jueza Edith Agüero, por la cual en este momento ya de mínima debería estar apartada preventivamente del cargo y todavía no se dice nada. Ni hablar de los otros que participaron. El doctor Ortiz Juárez hizo desastre. Entonces, la verdad que, y te quiero pedir si me dejas dar un mensaje y una expresión mía, esto es personal y profesional, y es que la verdad, durante muchos años yo vengo llevando causas de mujeres y de diversidades y de infancias. Durante todos estos años que he litigado esas causas, este Poder Judicial a mí me ha hecho innumerable cantidad de cosas para que yo no lleve algunas causas, para que yo no denuncie, para que yo no hable públicamente. Entre ellos, secuestros, causas con expedientes para mandarme a llamar a mí por llevar algunas causas que a ellos no les convenía, ¿no? Sí, sí, sí. Me notificaron, me mandaron a llamar por razones que se desconocían en el juzgado, me han hecho muchísimas cosas, me han puesto policía en la puerta, bueno, todas esas cosas, y yo hasta el día de la fecha sigo denunciando las causas de todo lo que corresponde. Y con todo lo que me han hecho en términos de una violencia institucional a mi ejercicio libre de la profesión, yo estoy acá denunciando varios jueces y por lo menos de mínima sospechados de semejantes irregularidades. Y no han logrado, con todas esas cosas que me han hecho, que yo desistiera de una convicción que también es mi posición como forma de ejercer la profesión, que es como feminista. Y me han querido aleccionar de 1000 maneras, y acá me tienen. Razón por la cual le voy a pedir al Tribunal Superior de Justicia y a todos los jueces y juezas que están, por lo menos, salpicados con este desastre, que no gasten nafta en patrulleros. No gasten nafta en patrulleros. No me allanen, no me manden el patrullero a la puerta de mi casa, no me armen un expediente para hacerme generar miedo. Yo estoy agotada. Y he tenido un código con la magistratura, a pesar de todos los actos de violencia institucional que como abogada en mi ejercicio profesional he recibido. Pero no estoy dispuesta a tolerar una falta de respeto más.
hagan lo que tengan que hacer, como vos bien decías, hagan su trabajo, apéguense a las normas y resuelvan esto cuanto antes. No gasten tiempo en hacerme cosas. ¿El Consejo de Abogado, doctora, te respondió en algo? ¿Cómo? ¿El Consejo de Abogado te contuvo, te contestó algo, te dio algún Mira, viso de la apoyo? verdad, en estos años, sabiendo el colegio de las causas que yo he llevado y a las que no solamente le he puesto la matrícula, sino que también le he puesto el cuerpo, nunca conté con un apoyo del colegio y del consejo profesional. Y la verdad que está bueno, porque no soy la primera abogada sobre la cual hacen esta cacería de brujas. A mí no me van a hacer una cacería de brujas, tengo mucho código con la magistratura, pero tengo muchos años ejerciendo la profesión y no quiero perder la elegancia. Quiero que resuelvan lo que tengan que resolver y, por favor, esto sí, para cerrar y dejarte tiempo, es pedir que la nena está esperando hace 5 años comer, que se apuren, que no le alcanza. Los medicamentos que gasta son 100 lucas y el padre pasa 40.000 pesos. Solamente 100 lucas en medicamentos. Su mamá tiene un montón de trabajos, hace tortas para vender. Que se apuren entre todo el quilombo que tienen que resolver, que se apuren con la cuota. Con la cuota es lo que a mí más me urge. Y a la nena también, ni hablar. Y a su mamá. Doctora Mariela Flores Díaz, a matrícula profesional 2199, gracias por tu tiempo. Y te digo más. No, gracias a ustedes. Me están llegando mensajes apoyando tu gestión. Gracias, muchas gracias. Nosotros también recusamos a Edith Agüero. Espero que se aparte de sus funciones, apoye a la doctora Díaz. Aparentemente, creo que hay un abandono de atención a los que realmente tendrían que estar aferrados a la atención, pero no por obligación, simplemente por abrir un código y saber cuáles son los derechos y las obligaciones de cada uno. Yo no pido que cada uno sea abogado ni escribano de las cosas que tienen que hacer. La ley es fácil, hay que leer y aplicarla, sea quien sea. Te agradezco mucho el tiempo, doctora. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Mamita querida, y todo esto en la justicia.